Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida. Hasta aquí lo que hemos estudiado del libro de Marcos, se ha enfatizado la consideración especial que Jesús dio en su predicación sobre el reino de Dios. Sin embargo, en el capítulo 10, Marcos nota el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios en sus vidas. Pero Marcos también comparte cómo nosotros podemos experimentar el reino mientras esperamos su gran manifestación al final de los tiempos. Y nuestro estudio de hoy aborda la cuestión de cómo podemos entrar en el reino de Dios. También analizaremos los desafíos que enfrentan las personas en su intención de entrar al reino o experimentar el reino ahora. Y examinaremos los puntos siguientes, son 3. Marcos ilustra que las personas que quieren entrar en el reino de Dios deben poseer la actitud natural de los niños pequeños. Número 2. Dios llama tanto a los ricos como a los pobres a entrar en el reino de Dios. Y número 3, para experimentar el reino de Dios ahora debemos tener presentes ciertos principios. En un momento más regresaré. Comencemos con este versículo de San Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Hermoso consejo, muy práctico y a veces difícil de practicarlo, ¿verdad? Cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes, no porque la busque, sino porque había unos problemas reales y Jesús los confronta. Y estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Y cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Y parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos 11, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua, más o menos en los meses de marzo y abril. Y Marcos 11 al 16 cubre poco más de una semana. O sea que la velocidad narrativa ha disminuido marcadamente, porque los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Y esta desaceleración, o sea que se volvió más lento para enfocarse hacia las escenas finales, porque algo importante estaba por ocurrir. Notemos esto en estos capítulos. Bueno, llegamos a la entrada triunfal de Jerusalén. Allí en Jerusalén, la mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús. ¿Por qué envía a sus discípulos a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén? Ahora pregunto, ¿por qué se dedica tanto tiempo a este relato y esos detalles? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús. De paso, fue el más grande profeta de toda la historia. Todo su ministerio fue a través del marco profético, hecho en el marco profético de 2300 años, especialmente 490 años de plazo a Israel. Y así que exalta la dignidad de su arribo y lo vincula a la voluntad de Dios. Y número 2, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9 que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón a Jerusalén sobre un asno, cuando Adonías, recuerda, trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. Comenta la inspiración lo siguiente. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Y ahora Jesús entra en Jerusalén. Y Jerusalén está ubicada en una región de colinas en realidad. Unos 740 metros de altitud. En los días de Jesús existían más o menos una población de 40 a 50 mil personas.
Pero los fechas de la Pascua pues se duplicaban, venía mucha gente de todas partes del imperio. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte en el cual se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendiendo por el Monte de los Olivos, e ingresó a la ciudad probablemente por la Puerta Dorada, actualmente está cerrada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada. Ahora Jesús llegaba. Todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosana, de paso un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo de su Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero cuando es tarde simplemente, ya es tarde, por eso mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Y lo que pudo haber terminado una revuelta concluye en cambio con una serena salida de allí. Pero el día siguiente sería diferente. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad. Y yo quiero destacar esta pregunta, ¿por qué ese es un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos? ¿Hay algo que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Nada, por cierto. Sigamos con la historia. En la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Y al ver una higuera frondosa se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Y esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Pero no encontró fruto y le dijo al árbol, nunca más coma nadie fruto de ti. Aquello era una acción atípica y extraña de parte de Jesús. Pero lo que acontece inmediatamente después es más impactante, porque lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tiene lugar la venta de animales para los sacrificios, que de paso fue una novedad implementada poco antes por Caifás, con razones más bien comerciales. Y Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción ahora es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Y Jesús vincula 2 pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, incluyendo enfáticamente a los gentiles. Y luego dice que los líderes han convertido el templo en una cueva de ladrones. Pero más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad juntamente con sus discípulos. La mañana siguiente, al ir nuevamente a la ciudad, los discípulos asombran al ver la higuera marchita de raíz. Y Jesús imparte una lección acerca de la oración y el perdón como parte de su explicación de lo que había ocurrido. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora mira bien, estos 2 relatos constituyen la 4ª historia sándwich del Evangelio de Marcos, como vimos en la lección 3. En las historias de este tipo se emplea la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. Y en esta historia la higuera y el templo están en paralelo. No dieron fruto. Y Jesús maldice a la higuera, pero purifica el templo. 2 acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús. Y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Pregunto, ¿qué cosas en tu vida necesitas ser limpiadas por Jesús? ¿Y cómo ocurre esto? Veamos ahora el desafío que plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él. Marcos 11, 27 en adelante. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, un día después que Jesús limpia el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus actos y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero la suya. Y lo que le pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Y ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les diría: ¿por qué no lo creyeron? Y si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Y esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Ahora, mira cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña de Isaías 5. Mejor dicho, lo tomó de allí. Es la única Biblia que existe en sus días, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Y cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. Sabía que se hablaba de ellos. Y la historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Y finalmente el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten, pero no ocurre eso. Razonan en cambio y extrañamente que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Y su descabellado razonamiento es sorprendente y la sentencia que les impondrá está justificada. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos a una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Y vista de esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten el juicio seguro, pero estaban a punto de ser cortados como la vid de Dios. San Juan lo dijo: arrepiéntase de frutos porque la hacha ya está en la raíz. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús. La mayoría no. Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que ellos pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito grave. Y la respuesta de Jesús acerca de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo puso a salvo de una trampa. Pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad del creyente para con el gobierno. Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían dar toda oportunidad de tributar su primera fidelidad a Dios. Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Y los saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como la Escritura. No creían en la resurrección de los muertos. Y el escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia, cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano debía casarse con la viuda y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto. Y procurando desacreditar la doctrina de la resurrección,
Los saduceos proponen aquí un dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será la esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Y Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a las Escrituras y al poder de Dios. Primero describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Y luego defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo 3, donde dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos. Y ahora tenemos otro texto más en Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué profunda pregunta hizo el escriba amigable, ¿y cuál fue la doble respuesta de Jesús? Bueno, hasta este punto el Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, son antagónicos hacia Jesús. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús ha confrontado al liderazgo acerca de la adoración en el templo, algo que se encuentra en el corazón mismo del judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara la respuesta de Jesús demuestra honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra Jesús. Habría sido más fácil simplemente permanecer en un segundo plano y solo observar, aún simpatizando con Jesús. Pero este hombre no hace eso. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Y Jesús responde con simplicidad y claridad, citando el Shema, la confesión de fe del judaísmo tomada de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Y Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en el orden de importancia, y cita nuevamente el Antiguo Testamento, y esta vez Levítico 19. Y este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. La gente se pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. El contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio ayuda a esclarecer esto. Porque ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes, y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. El escriba fue honesto y apreció la claridad y simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Y uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Y Jesús también expresó su reconocimiento para con el escriba por su respuesta honesta, al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significa estar adentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo, un paso adicional en el camino de la fe. Pregunto, ¿cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos? ¿Por qué
es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Bueno, se nos fue el tiempo. Repasemos ahora para concluir. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender del acto de Jesús de limpiar el templo? Considera la siguiente declaración. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto del tráfico impío, representaban con toda verdad el templo del corazón, contaminado por la presencia de pasiones sensuales y pensamientos impíos. Y al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, las concupiscencias egoístas y los malos hábitos que corrompen el alma. Oh, tantas enseñanzas que salen de simplemente un relato. Cuán profundo era Jesús al hacer lo que hacía. Y en Marcos 12, uno de los fariseos se dirige a Jesús y dice, Maestro, sabemos que eres veraz y no te importa lo que nadie piense porque no eres parcial con nadie, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Parece que los líderes religiosos reconocen quién es Jesús y la autoridad de sus enseñanzas. Sin embargo, no están dispuestos a seguir a Jesús y ser parte de su reino. ¿Cómo se repite este mismo reconocimiento y rechazo de Jesús en los tiempos modernos? Sí me gusta escuchar, yo creo en Dios, pero no están dispuestos a seguir lo que Dios dice. Luego viene el incidente de la higuera y leo otro comentario inspirado y dice, el acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos, solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan las formas de culto pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios pero les falta obediencia. Dicen pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominables a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios pero no lleva fruto para su gloria. Como decimos en inglés, ouch, esto es demasiado claro y toca el corazón, porque es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Estamos dando frutos? Reflexiona acerca de esto, hermano y hermana. Del significado de la purificación del templo por parte de Cristo. ¿Cómo podría aplicarse el principio hoy a nuestra iglesia? ¿Cómo debería ocurrir una limpieza tal? A lo largo de los evangelios Jesús se refiere una y otra vez a las Escrituras y a cómo deben cumplirse. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán centrales son ellas para la vida de la fe? ¿Por qué debemos rechazar fervientemente todo intento de rebajar la autoridad de las Escrituras? Especialmente la idea de que ellas son meramente las ideas de las personas acerca de quién es Dios y de cómo obra. ¿Dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo ilumina ese debate la enseñanza de Jesús? Y ahora algo referente a la resurrección. ¿Por qué esta doctrina es tan central para nuestra fe, especialmente al considerar el estado de los muertos? Bueno, llegó el momento de despedirnos y de orar. Dios permita que estas lecciones queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Nuestro Padre Celestial, hemos cubierto mucho terreno en estas enseñanzas de Jesús en esta hora. Queremos aplicarlas. Que estas lecciones prácticas sean una realidad de nuestra vida. Ayúdanos a ser cristianos leales, cabales, para dar frutos, ser verdaderos discípulos. Te agradecemos porque lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones.
Y acuérdate que en los próximos capítulos ya entraremos en la recta final cuando Jesús está yendo hacia la cruz en este viaje para rescatarte a ti y a mí, para mostrarte que tú vales mucho para Él, que te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien gracias a lo que ocurrió en el Calvario. Si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, Maranatha.